Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal La Biblia, mi alfarero. Y hoy vamos a mirar de verdad un tema muy interesante, se denomina la santificación. Y quiero hoy que me acompañes a la palabra del Señor, al primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Mi Señor, mi Padre eterno, te damos gracias en esta preciosa noche, porque es su presencia la que hoy nos acompaña y nos revela su palabra. Te pedimos, Padre, que tú seas haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, queremos recibir la enseñanza respecto a la santificación, que cada uno de nosotros pueda recibir la salvación que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Hoy te pedimos que seamos santificados, apartados, llenados y controlados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te entrego este tiempo a ti, Señor. Háblanos, ministranos y haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Nuevamente, esto es la Biblia, mi alfarero. Recuérdalo, nuestro tema, la santificación. Pero para hacer un recorderis de los temas que hemos tratado anteriormente, tales como en la justificación, donde Cristo se pone en nuestro lugar. Merecíamos nosotros ser condenados por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Pero vino Cristo y tomó nuestro lugar. Tomó Él nuestra condenación. Después miramos la redención. Fuimos redimidos. Sí, a través de ese sacrificio. Dios cortó las cadenas de pecado, el yugo de esclavitud, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y después miramos la expiación, o también denominado la propiciación. ¿Y qué es la propiciación, para recordarlo? A través del sacrificio de Cristo apartó la ira de Dios sobre nuestras vidas. Ahora podemos presentarnos delante de Dios aprobados. Y ahora podemos mirar entonces la santificación. Así como lo escucha, la santificación. ¿Qué podemos decir respecto a este tema? Según la Biblia, ser santificados es ser santos. Así como lo escucha, ser santos. Es decir, ser apartados, ser separados. ¿Y de qué? ¿O por qué somos separados o apartados? Sencillamente para Dios y para sus propósitos. Tú en esta vida no eres una casualidad, no eres un número más. Tú y yo tenemos un propósito exclusivo de parte del Señor. Y cuando Dios nos creó, esa creación tenía y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero, más sin embargo, con la caída de Adán, el pecado de Adán, perdimos algo muy importante. Quiero que lo entiendas para poder adentrarnos verdaderamente y reconocer que necesitamos del Señor. Perdimos algo muy importante después de la caída de Adán. ¿Y qué es eso tan importante? Primeramente, perdimos nuestra posición delante de Dios. Es decir, antes Adán tenía un encuentro, una relación con Dios, una comunión con Dios, un cara a cara con el Señor. Después de eso, el hombre se apartó del Señor. La ira de Dios estuvo presente y no podía el hombre acercarse a Dios, no podía tener una relación con Él. Cambió nuestra posición. Pero también, aparte de eso, segundo punto, llegamos a ser corruptos en nuestra naturaleza. Y como resultado, ya no pudimos ser para Dios y para sus propósitos. Por lo tanto, cuando Dios nos salva, escúcheme bien, Él nos santifica exteriormente en cuanto a nuestra posición y también interiormente en nuestra naturaleza,
en nuestra manera de ser, en nuestra naturaleza. Exteriormente nos separa del mundo, de la raza humana caída. Y cuando yo digo que nos separa del mundo, quiero que usted entienda algo muy importante. Yo no le digo que usted se convierta al evangelio para estar encerrado, para estar metido en cuatro paredes y aislado totalmente. Eso es una total equivocación. Ser cristiano, verdaderamente, es ser apartado para Dios. Es decir, antes fungías desde el pecado. Te levantabas y tenías en mente hacer lo malo delante de Dios. Ahora, a través de Cristo, tenemos una relación directa con el Señor. Ahora cambió, es decir, cambió nuestra posición. Ahora podemos presentarnos delante de Dios. Pero también, interiormente, en nuestra naturaleza, Dios nos satura con su palabra. ¿Y cómo así? ¿Cómo nos satura con su palabra? Claro que sí. A través del evangelio, a través de su palabra, podemos ser vivificados interiormente y también, obviamente, ser totalmente libres. Entonces, hagamos un análisis para observar más claramente ambos conceptos, de acuerdo entonces a nuestra posición en Cristo Jesús y también en nuestra naturaleza. Entonces, miremos el primer punto, la santificación en cuanto a nuestra posición. ¿Y qué significa en nuestra posición? Ser apartados para Dios. Eso es lo que tú y yo, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que seamos apartados, que seamos verdaderamente hijos, que tengamos un comportamiento de hijos frente al Padre. Ser apartados de Dios, de una posición profana y mundana. Esto cambia nuestra posición. Y vamos a mirar que es diferente a la naturaleza. Primero miremos la posición, porque muchas veces muchos se dicen ser cristianos o creyentes, pero sus obras los delatan. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces miramos lo físico, lo exterior, lo externo. Miramos el acomodo, de dónde puedo sacar yo provecho, cómo me visto, cómo me comporto frente a los demás, pero el único que sabe realmente mi corazón es Dios. Por eso es necesario un verdadero arrepentimiento y lo vamos a ver más adelante. Mire la palabra de Dios. Espero que usted me pueda acompañar con su Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 17 y 19. Mire lo que dice la palabra de Dios, interesante. Insensatos y ciegos, dice. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Y mire lo que dice el 19, Mateo 23, 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica esa ofrenda? Hoy por hoy se le da importancia a lo externo, a las palabras. Usted puede decir mucho, usted puede mostrarse piadosamente, pero la palabra de Dios dice que hay lobos. Hay lobos en el redil disfrazados de ovejas. Dios realmente conoce el verdadero corazón de cada persona. Sí, se le da importancia a lo externo hoy en día, a las palabras, a las impresiones. Pero, ¿cómo puedo presentarme delante del altar de Dios? Porque hoy seguimos presentándonos diariamente a ese altar. A través de Cristo tenemos un acceso directo al Padre. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, presentarse en el altar era imposible. Delante del altar era imposible, porque había una separación. El pecado nos separaba de Dios. Una vez al año, el sacerdote se presentaba para remisión de pecados. Pero después de Cristo, tenemos un acceso directo al Padre. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos en ese altar del Señor? ¿O qué se presenta más bien? Miremos qué se presenta en ese altar tan importante. Obviamente se presenta un sacrificio, un cordero sin mancha. Cristo simboliza ese cordero. Así como lo escucha, Cristo simboliza ese cordero. Y eso es importante que lo tengamos en claro. Cuando Cristo se entregó en ese altar, cambió nuestra posición,
cambió tu posición, cambió mi posición. Antes estamos apartados, lejos, distantes. No nos importaba conocerle porque estábamos sumidos en el pecado, consumidos por el yugo de esclavitud al pecado. Pero ahora, después de haberle conocido y haberlo aceptado verdaderamente en el corazón, ahora tenemos un acceso directo al Padre, un cara a cara. Podemos presentarle diariamente nuestras vidas, nuestras necesidades. Él es fiel y justo. Pero, ¿cuál era entonces nuestra posición anteriormente? Estábamos apartados, muertos y separados. Eso dice la palabra de Dios en el libro a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Versículo muy conocido. Por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. En esa condición tú y yo estábamos. Pero ahora nuestra posición cambió. Escúchalo bien. Ahora nuestra posición ha cambiado. Porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Así, primeramente Él nos reconcilió, es decir, nos justificó. Él tomó nuestro lugar. Después nos redimió. Es decir, rompió la cadena de tu pecado. Él está dispuesto. Hoy, en este tiempo, en este día, si tú así lo decides, Él está dispuesto a romper el yugo de esclavitud en tu vida. Y también, Cristo fue propicio. Hablamos de propiciación, expiación, ya lo vimos anteriormente. Cristo apartó la ira de Dios sobre nuestras vidas. Ahora podemos presentarnos delante de Él. Eso se llama cambiar de posición. Cambiar de posición. Segunda de Corintios. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Pasaje igualmente conocido. Y mira qué hermoso. De modo que si alguno está en Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu vieja naturaleza ha cambiado. Ahora eres nuevo en Cristo Jesús. Estábamos atados a un yugo de esclavitud. Donde éramos realmente ciegos y apartados. No podíamos ver la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero respecto a nuestra posición, tenemos que tener algo muy claro. Nuestra posición no cambia nuestra naturaleza. Así es, nuestra posición no cambia nuestra naturaleza. Y te lo voy a explicar más claramente. Puedes tú decir que eres cristiano. Pero para decir que crees verdaderamente en Dios, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo es tu vida? ¿Das testimonio verdaderamente o solo de palabra? Se necesita que el verdadero cristiano dé testimonio de lo que dice, pero también de lo que hace. Así se demuestra la verdadera fe en Cristo Jesús. Romanos 7, 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Con esto quiero decirte que el hecho de que cada uno de nosotros digamos o aceptemos que verdaderamente hemos creído en Dios, no nos considera en nuestra carne totalmente santos. No. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un no creyente? El no creyente repite y repite su pecado y se deleita en él. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace entonces un verdadero creyente? Un verdadero creyente también cae, puesto que tenemos tentaciones, debilidades, tú y yo, todos.
Pero cuando verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, cuando tenemos debilidad o cuando caemos, Dios nos da la suficiente fortaleza para reconocer nuestro pecado y podernos levantar, porque nos ha dado una nueva naturaleza, porque podemos ser cambiados, ser transformados. Dios día tras día va cambiando y va moldeando para que podamos llegar a una posición donde tengamos una relación con Dios, donde cada uno de nosotros podamos tener una confianza en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos tener confianza con una persona? Cuando le conocemos, cuando le aceptamos, cuando pasamos tiempo con Él, cuando hablamos, cuando meditamos, cuando le expresamos nuestra necesidad, cuando podemos presentarnos al Padre, llorar muchas veces o reír, o contarle lo que nos ha pasado, aunque Él ya lo sabe, pero tenemos una relación, una comunión con Dios. Esa es nuestra posición. Ha cambiado nuestra posición. Esa es la diferencia. La posición del no creyente está aislado, fuera, apartado. No conoce verdaderamente el amor del Señor porque no le conoce. Pero en nuestro caso, nuestra posición cambia porque podemos caer, pero no nos deleitamos nuevamente en el pecado. Tratamos de levantarnos. Caemos y nos volvemos a levantar, pedimos perdón y seguimos, luchamos, batallamos. Porque reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos diariamente ser restaurados, sanados y libres. Ya miramos entonces este tema respecto a nuestra posición. Ahora miremos la santificación en nuestra manera de ser, en nuestra naturaleza. ¿Y cómo podemos ser santificados en nuestra naturaleza? Es decir, ser saturados, como lo escucha, interiormente, íntimamente. Ser saturados con la naturaleza santa de Dios, para ser santos interiormente en nuestra naturaleza como el propio Dios. Sed santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice la palabra de Dios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Continúa el versículo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió Dios. Para ser santos. Así como lo escucha, para ser santos. Muchos ignoran verdaderamente la santidad de Dios. No es portarse como un monigote santo. Es tener la capacidad de caer, pero de pedir perdón. De levantarnos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quiera que vayas. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que hagas un ejercicio. Que mires tu vaso, que mires tu vida. ¿Cómo está tu vida? Te pregunto hoy, si crees, si eres un creyente, pero también si no lo eres, ¿cómo está tu vida hoy en día? ¿Eres un vaso limpio? ¿Eres un vaso que está lleno de qué? Nuestro vaso estaba lleno de inmundicia, de suciedad. Pero a través de su palabra, Dios nos limpia. Hace que esa agua, por decirlo así, esa agua sucia, sea echada, sea ese vaso lavado, purificado. ¿Y cómo puede ser purificado? A través de la palabra de Dios. Ser saturados en nuestra parte interior. Y de esa manera somos restaurados y vivificados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo está tu vaso? ¿Acaso sigue igual? ¿Acaso sigue igualmente contaminado? Es tiempo. Es tiempo de desechar esa agua de suciedad, contaminada, sucia. Y es momento de que nuestro vaso, nuestra vida, sea lavada por el poder restaurador de su Espíritu Santo.
La palabra del Señor en Romanos 6:19 dice: hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ese éramos tú y yo. Prestábamos nuestros cuerpos para la inmundicia y para la iniquidad. Pero mira lo que dice el Señor. Así que ahora, para santificación, presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la justicia. ¿De qué está hablando esta palabra de Dios? De decisión. De decisión. Es momento que eches una mirada verdaderamente a tu vida y ser cambiados, ser restaurados por el poder de su palabra. ¿Cómo es ese proceso entonces de la santificación? ¿Cómo el Señor santifica nuestras vidas? Miremos la palabra del Señor. Te invito a que me acompañes al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Esta pequeña porción de la palabra lleva como título escogidos para salvación. Yo quiero ser ese escogido. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres ser un escogido de Dios para salvación? Dice la palabra del Señor. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, que es por el Espíritu y la fe en la verdad. Y mire lo que está diciendo aquí en este momento: escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo en la fe. Qué importante. Mira, Dios ya tenía predestinado el tiempo y el momento. Y no es una casualidad que usted escuche un mensaje como estos. Dios escogió desde antes quién debía ser salvo. Y si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios quiso que usted escuche algo semejante respecto a la salvación. Porque cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados. Necesitamos la salvación en nuestras vidas. Vivir conforme al propósito santo de Dios. Él tenía un plan y tenía un propósito con cada uno de nosotros. Tú no eres un número más en el mundo. Tú no eres una casualidad. Tú tienes un plan y tienes un propósito. Dios nos santifica por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Antes de creer en Cristo, escúchelo bien, antes de creer en Cristo, el Espíritu de Dios nos santifica. ¿Y sabe cómo nos santifica? Al convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y lo voy a explicar a continuación. Nos convence de esos 3 puntos importantes, lo repito, de pecado, de justicia y de juicio, antes de creer en Jesucristo. Y de ese modo, induciéndonos al arrepentimiento. Ahí empieza todo esto. Cuando usted verdaderamente toma las arras de la fe, reconoce al Señor, y es ahí donde empieza su arrepentimiento genuino. Si usted hoy se está burlando de mí en este tiempo, es porque obviamente no hay un arrepentimiento, no ha habido un arrepentimiento en su vida. Y necesitamos, para obedecer al Señor, necesitamos un arrepentimiento genuino. Y vamos a estudiarlo lentamente, para que usted y yo podamos entenderlo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra de Dios: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primero, está hablando de la presciencia. Habla de antes, antes. Está hablando, Dios ya sabía desde antes de los tiempos que tú, en estos tiempos, ibas a recibir la palabra. Ahora la decisión es tuya. Dios ya tenía el conocimiento, el tiempo
el momento preciso en el cual cada uno de nosotros iba a recibir la palabra del Señor. Pero después habla, mira, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo una persona puede obedecer? Te pregunto, ¿tú eres obediente a la palabra? Te voy a dar la respuesta bíblicamente. ¿Será que eres obediente? ¿Cómo una persona puede obedecer a la palabra de Dios? ¿Sabes cómo? Cuando es verdaderamente convencido. Y no estoy aquí yo para convencerte, porque yo no puedo convencer a nadie. Pero el Señor, a través de su palabra, Él sí convence. Y cuando tú eres convencido, entonces puedes obedecer a sus preceptos y a sus mandatos. ¿Cómo puedes obedecer a la palabra de Dios? ¿Cómo no puedes obedecer ya al pecado que moraba o mora en ti? Cuando realmente eres convencido, entonces te alejas, te apartas. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. Convencido de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8 al 11. Aquí vamos a estudiarlo más a profundidad. Y cuando Él venga, cuando Cristo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y continúa el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La primera parte importante de estos versículos, primero vamos a ver a convencer. Usted obedece cuando es convencido, ¿no es cierto? El propósito del Espíritu Santo no es condenar. No quiere decir, o generalmente se piensa que el creyente juzga, condena a los demás, a los que no creen. No he venido a hurgar en tu vida. No he venido a condenar. No soy nadie para condenar. La palabra de Dios no condena. La palabra de Dios convence. ¿Acerca de qué? Acerca de la necesidad de un Salvador. Mire el versículo 9 de Juan 16. Dice, convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Estudiemos esta pequeña porción. Dice de pecado, no dice de pecados. Dice de pecado. Esta palabra está en singular. Indica que trata de un solo pecado en particular. ¿Y cuál es ese pecado? El no creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Ese es el pecado por el cual muchos serán condenados al mismo infierno, porque no han creído y no quisieron creer en un Salvador que se llama Jesucristo. Por este pecado, muchos serán condenados. Y no es el hecho de decir yo creo, se persignan, ¿no es cierto? O muchas veces hablan que conocen la palabra de Dios, que conocen a Dios, pero sus obras los delatan. Verdaderamente creer o tener fe es creer verdaderamente en Cristo Jesús. De ahí en adelante, tus obras son manifiestas de verdaderamente en quién tú has creído. O sea, nos convence de pecado, quiere decir convencernos de que Cristo es el único canal para obtener la salvación. Pero mira el versículo 10 de Juan 16, también nos convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El objetivo del Espíritu Santo aquí es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia, de orgullo. Es decir, cuando pensamos que
hemos alcanzado la salvación por nuestro propio mérito. Es que yo he sido bueno, es que yo hago buenas obras, es que yo me comporto bien, es que yo no hago nada mal. Orgulloso, orgulloso. Necesitamos ser lavados y restaurados, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos convence de justicia. Es decir, que no es por nuestro propio mérito. Podrás ser el mejor ser humano, pero eso no te salva. De justicia, el único que puede justificarnos es Cristo Jesús. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Juan 3, versículos 19 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación. Escúchelo bien, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios y no quiero sonar religioso. Simplemente hablo lo que la palabra está expresando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas, porque se deleitan, porque disfrutan el pecado y no quieren ser reprendidos, porque están a gusto, porque se sienten orgullosos. Pero, mas el que practica la verdad viene a la luz. Esa es la diferencia. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sus obras sean hechas en Dios. Ese es nuestro fiel testimonio. Ya nos ha convencido, primeramente dice la palabra, de pecado, que es no creer en Jesucristo, de justicia, que no es por nuestro propio mérito, y ahora el versículo 11 de Juan 16, de juicio. Nos convence de juicio. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y quiero decirte algo, el mundo es incapaz de emitir juicios justos. Así como lo escucha, el mundo es incapaz de emitir juicios justos. Quiere decir, en este versículo que convence de juicio, que algún día usted y yo seremos juzgados. Los que creen, los que creyeron en Cristo Jesús, serán juzgados delante del tribunal de Cristo, pero no para condenación, dice la palabra de Dios, sino para salvación. Es decir, el día que te convertiste a Cristo, van a ser examinados tus actos para recibir una corona incorruptible en el cielo. Todo lo que hiciste por el Evangelio, cómo ayudaste, cómo serviste, cómo fuiste lumbrera para otros. Pero otros serán condenados, dice la palabra, si no estoy mal, en Apocalipsis 20, que muchos serán puestos en el tribunal, en el gran trono blanco, donde no habrá escapatoria. El fuego eterno los espera por no haber creído en Jesucristo. O sea, cuando hablamos de juicio, vendrá un juicio para cada uno de nosotros. Juan 8:16 dice la palabra de Dios. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Porque Él puede emitir un verdadero justo. Él sabe el verdadero corazón. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor convence al ser humano que vendrá un venidero juicio. Unos, como dije, para salvación
y otros para condenación. Cuando creemos en el Señor, somos separados del mundo para que Dios, por medio de su sangre, nos redima, nos limpie y transforme nuestra vida. Ahora, nuestra posición funge desde otro punto. Ahora tenemos acceso al Padre. Podemos presentarle nuestras peticiones delante de Dios con acción de ruego, con alabanza, porque tenemos esa confianza. Podemos presentar nuestra posición ahora en Cristo Jesús. Nos ha permitido estar delante del Padre. Nuestra naturaleza ahora ha cambiado. Ahora somos transformados, vivificados, porque hemos sido llenos del poder restaurador. ¿Y cómo tú puedes ser lleno? A través del Evangelio y la sana doctrina. Atrévete a creer no en mis palabras, no en lo que yo pueda decirte a través de este medio, sino a través de la palabra de Dios. Así que te invito a orar en este tiempo para que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, ora conmigo. Te damos gracias por este tiempo y por este momento. Hoy hemos mirado el tema de la santificación, Señor. Y cada uno de nosotros, diariamente, necesitamos ser santificados, Señor, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Te pido, Señor, por aquel que no te conoce, para que tú seas, Señor, convenciendo de la necesidad de creer en Cristo Jesús, convenciendo, Señor, que no es por las propias obras de cada uno de nosotros, que es porque tú puedes salvarnos. Tú ya nos has salvado, que vendrá un juicio. Queremos tenerlo claro y queremos acercarnos a ti, Señor. Concédenos, Señor, esa petición delante de ti a través de Cristo Jesús, para que cada uno de nosotros pueda anhelar servirte y caminar conforme a tu voluntad. Que podamos hacer y cumplir todos tus propósitos en Cristo Jesús. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. En esta noche, Señor, te entregamos nuestros pecados, nuestras pasiones y nuestras debilidades. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados. Tú has cortado el yugo de esclavitud. Líbrame, Señor, de todo mal. Perdóname. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y te pido, Señor, que me permitas entrar en tu reino, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, muchas gracias por haberse conectado en este tiempo de palabra. Oro por ti, por todos los que se han conectado. Aquí puedo mirar a varias personitas. De verdad les agradezco. Pero tengamos siempre presente que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y día tras día, Él hace su obra perfecta en cada uno de nosotros. Así que te esperamos, si Dios lo permite, todos los sábados, 7 de la noche, de la misma manera, con el mismo predicador, si Dios lo permite, y que podamos disfrutar y ser edificados a través de su palabra. Así que recuerda, si te gustó este video, ya lo subimos a YouTube, y si puedes darle manito arriba, un like, no nos quedaría nada mal, nos ayudas para que el Evangelio sea expandido y sea llevado hasta lo último del territorio, del mundo entero.
Así que recuerda, el cielo gobierna. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.